Muy bien, continuando con el curso de análisis numérico, vamos a discutir hoy alrededor de las ecuaciones diferenciales parciales que son invariantes con el tiempo, en particular la ecuación de Laplace y el problema de Dirichlet con valores en la frontera. Contenida esta lectura consiste en una breve introducción a las ecuaciones diferenciales invariantes con el tiempo, haciendo énfasis en la ecuación de Laplace y el problema de Dirichlet, luego un análisis numérico de la forma en que vamos a proceder a encontrar la solución del problema y finalmente algunos ejemplos. Entonces, en ciencia e ingeniería es muy común encontrarse con problemas que tienen variación tanto en el espacio como en el tiempo. Sin embargo, muchos de ellos se pueden considerar en estado estable o estado estacionario, donde las variaciones con el tiempo han desaparecido y solo existe variación en el espacio. Aquí tenemos un ejemplo típico en el que tenemos, digamos, una superficie metálica circular a la cual se le coloca en su borde, en su frontera, unos hilos a temperaturas T1 y T2 en la mitad de los círculos y podríamos pensar que estos son hilos resistivos que son alimentados con baterías y entonces justo en el momento en que el sistema está en reposo, pues todas las partes de la superficie y los hilos conductores están a temperatura ambiente, pero en el momento en que se ajusta la temperatura de los hilos en T1 y T2, pues empieza esta placa metálica empieza a calentarse y si yo me posiciono en alguna parte de la placa, pues la temperatura empezará a variar también con el tiempo, pero a medida que la placa se va calentando llega un momento en que alcanza el estado estable y entonces la variación de la temperatura ya únicamente será en función de la posición de la placa, más no con el tiempo. Esta variación en el estado estable se describe a través de la ecuación de Laplace, la cual nos dice que las derivadas parciales de segundo orden en todas las direcciones de una función, en este caso estamos hablando de una función de dos dimensiones, debe ser cero. Existen muchas soluciones para esta ecuación, tales como una función constante, ¿sí? Y una función constante la derivo dos veces en todas las direcciones, eso me da cero. Si empleo x, si derivo dos veces x, eso me da cero y la derivada de y de por sí ya vale cero. O solo y, también me da cero. Luego con este par de variables x cuadrado menos y cuadrado, fácilmente se verifica que también da cero. 2xy, luego este otro par, y es fácil demostrar que estos pares siguen en general el siguiente esquema. Si yo tengo x más y por y elevado a la p, donde p es un entero, si yo le saco la parte real, eso es una solución de la ecuación de Laplace, y si le saco la parte imaginaria, también es una solución de la ecuación de Laplace. Y ya que esto es una ecuación diferencial parcial lineal, pues la suma de cualquier par de soluciones también es solución. Sin embargo, pues a nosotros nos interesa estudiar no solo la ecuación de Laplace de forma aislada, sino con ella solucionar un problema de la vida real. Entonces, cuando añadimos ciertas restricciones en la frontera, lo que obtenemos es lo que se conoce como un problema de Dirichlet. Entonces, en un problema de Dirichlet lo que yo tengo es debo satisfacer la ecuación de Laplace, pero digamos, la condición que debo cumplir es que en la frontera
debo satisfacer cierto comportamiento. Entonces, para eso definimos un conjunto I, que es el conjunto interior a la región o la superficie en la que estamos interesados, y un conjunto B, que es la frontera, ¿sí? Entonces, el conjunto I y el conjunto B definen completamente la superficie, y lo que queremos es que la solución de la ecuación de Laplace sea continua. Vemos entonces que la placa metálica circular del problema que estábamos discutiendo hace un momento encaja fácilmente en un problema de distribución de calor, ¿sí? Donde definimos, por ejemplo, nuestra GXY como aquella que tenía una temperatura en una parte del círculo y otra en la parte contraria. Ese viene siendo un ejemplo. Y otro ejemplo bastante interesante surge del estudio de los fenómenos eléctricos, donde la primera ecuación de Maxwell nos dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la carga neta encerrada sobre la permitividad eléctrica del espacio vacío. También por estudios electrostáticos sabemos que el campo eléctrico es menos el gradiente de un campo de potencial. Luego, si en esta ecuación yo calculo la divergencia del campo eléctrico, entonces lo que obtengo es la divergencia del campo eléctrico es igual a menos nabla cuadrado sobre el potencial. Pero vemos que la divergencia sobre el campo eléctrico es la densidad de carga sobre epsilon sub 0, entonces podemos decir que nabla cuadrado sobre el potencial se puede ver como menos la densidad de carga sobre epsilon sub 0. Y cuando se tiene el caso particular en que la densidad de carga es 0, pues entonces obtenemos que nabla cuadrado sobre el potencial es igual a 0, y esto es exactamente la ecuación de Laplace. Hablemos ahora entonces sobre el análisis numérico para encontrar solución al problema de Dirichlet. Debemos realizar una serie de pasos, entre ellos el primero consiste en la discretización del dominio, en donde una serie de puntos se escogen al interior del dominio para formar un conjunto discreto de puntos en el conjunto continuo, pero que no contienen la frontera, y una serie de puntos rojos en este caso que están sobre la frontera y que conforman este conjunto discreto. En general lo que uno hace es colocar un arreglo que tenga una forma matricial para poder hacer los cálculos en un computador. Entonces aquí tenemos nuestra frontera y al interior los puntos que queremos estimar. El segundo paso consiste en la aproximación de las derivadas de la ecuación diferencial parcial, para lo cual utilizamos algunas de las muchas aproximaciones de la segunda derivada. En este caso utilizamos esta aproximación en donde la segunda derivada de un punto está en función de un corrimiento hacia atrás en función de un tamaño de paso y un corrimiento hacia adelante, y tenemos nuestro error de truncamiento o grande h cuadrado. Usualmente trabajamos en un dominio de A a B, donde A y B son números reales, usualmente positivos, ya que estamos trabajando sobre una superficie con una interpretación física. En tercer lugar tenemos entonces la utilización de la aproximación de la derivada en la ecuación diferencial parcial. Recordemos que tenemos la segunda derivada de u más la segunda derivada de u, y eso debe dar 0. Entonces, reemplazando nuestra aproximación en una función w, ya que al tener una aproximación, pues nuestra función u
ya es distinta, W es la aproximación entonces, y haciendo los cálculos obtenemos esta ecuación en diferencias, la cual si trabajamos un poquito podemos ver que si este es el punto I, J, que es el que queremos determinar, esto nos dice que necesitamos este punto, este y que este sería el I menos 1 J, sería el I más 1 J, este sería el I J más 1 y este sería el I J menos 1. Es decir, para hallar un punto necesito los vecinos en todas las direcciones de ese punto y con ellos calcular un promedio. Esto me lleva entonces a que para cada uno de los puntos interiores de la región yo tenga que satisfacer esta ecuación. Entonces, hay muchas formas de plantear una misma ecuación, esta misma ecuación para todos los puntos, en función de cómo me vaya moviendo yo al interior de este conjunto. Si lo hago en esta dirección, es lo que se conoce como un ordenamiento normal, pero también existe otro tipo de ordenamiento como el ordenamiento lexicográfico, que consistiría en irme moviendo con este patrón, ¿sí? Aquí vamos a tratar de hacer los cálculos para el ordenamiento normal. Entonces, ¿qué tenemos? Empiezo por este punto de aquí, cuyos vecinos serían estos, y lo que puedo observar es que dos de esas cantidades son conocidas porque están en la frontera y dos son desconocidas. Entonces, de esta ecuación, dos términos de ellos, de hecho, el que está a la izquierda, es decir, este, y el que está en la parte de abajo, es decir, este, pasarían al otro lado de la igualdad y estos dos quedarían a este lado. Entonces, lo que tendríamos como ecuación para este primer punto sería 4 veces ese punto, entonces aquí aparece un 4, menos el punto adyacente a la derecha, entonces por eso aparece un menos 1, y luego aparece menos el punto que está arriba. Como yo me estoy moviendo en esta dirección, tengo que esperar a terminar toda la primera fila para luego saltar a este punto. Entonces es como si aquí hubiese un menos 1 de esta matriz D, donde la primera fila estaría contenida en este bloque de aquí. Si continúo en esa misma dirección, entonces el siguiente punto, que es este, tendría estos vecinos, de los cuales observo que solo uno es conocido, que pertenece a la frontera. Entonces, en esta ecuación solo uno de los términos va a pasar al otro lado y 3 van a quedar como variables desconocidas, que serían ese punto, que sería el segundo, y habría un menos a la izquierda, un menos a la derecha, que serían estos, y habría un menos en la parte superior, que sería al lado derecho del menos que usamos para el punto anterior, es decir, un menos 1 aquí. Entonces se van observando estos patrones de, y aquí una especie de matriz identidad, pero con un menos. Entonces nuestra matriz A con ese ordenamiento sería una matriz a bloques, donde en la diagonal tenemos toda esta matriz D que aparece aquí, y luego matrices identidad formando una banda, ¿sí? Vamos a revisar ahora el término independiente. Entonces, cuando trabajamos nuestro primer punto, lo que vemos de nuevo es que los conocidos son el 2, 1,
aquí tenemos el 2, 1 y el 1, 2, aquí tenemos el 1, 2. Luego, si nos vamos al siguiente, vemos que el único conocido es este, que sería el 3, 1. Entonces aquí aparece el 3, 1. Si me muevo al siguiente, el único conocido sería el de aquí, que sería el 4, 1, que es este, 5, 1, así sucesivamente, hasta que llegue a el punto que se encuentra exactamente en la esquina, donde para ese punto de la esquina lo que yo tengo es nuevamente dos puntos conocidos. Esos dos puntos conocidos serían el n más 1 y el n más 2, y así sucesivamente voy llenando los términos independientes. En esto entraremos más en detalle cuando estemos haciendo la implementación computacional de algunos ejemplos. Con el método ya establecido, lo que nos resta es hacer el análisis del error y la estabilidad. Entonces, como nuestro problema se va a modelar a través de un sistema lineal de la forma A por W igual a B, pues la estabilidad y el error viene determinado por nuestra matriz A. Entonces, esta matriz A que ya discutimos previamente tiene ciertas características. Primero es rala o dispersa, lo cual es bueno, porque como vemos cada una de estas matrices a bloques es de n por n, y esta matriz a bloques a su vez es también de n por n. Entonces la matriz A completa va a ser de n cuadrado por n cuadrado, pero vemos que hay una gran cantidad de ceros, y eso es bueno porque vamos a hacer un ahorro de espacio en memoria al momento de hacer la implementación en un computador. Tiene estructura de banda, ya lo habíamos dicho, y eso también es bueno porque nos va a permitir una implementación relativamente fácil. Puede ser de gran dimensión. Esto es un poco complejo, ya que vemos que el número de puntos al interior de la región afecta el número de datos que tenemos que tratar. Entonces a veces este sistema, que es fácil de solucionar cuando la dimensión es pequeña, se convierte en un dolor de cabeza para solucionarlo cuando n es muy grande, y entonces debemos recurrir a métodos iterativos. Finalmente, la matriz A es simétrica y definida positiva, y esas dos características son buenas para la convergencia de los métodos iterativos que usualmente deben utilizarse cuando n es demasiado grande. Si n es relativamente pequeña o mediana, pues los problemas se pueden solucionar con un sistema simple de ecuaciones. Una característica importante de esa matriz A es el número de condición. Está definido como el valor propio más grande sobre el valor propio más pequeño, y puede demostrarse a partir de las funciones propias del laplaciano, que los valores propios siguen esta expresión, y con esos valores propios pues podemos encontrar esta relación de aquí, que es aproximadamente este valor que vemos acá cuando n es muy grande. Esto lo que nos indica es que entonces, a medida que n crece mucho, nuestra matriz A es mal condicionada, y esto es un problema para encontrar la solución de nuestro sistema. Sin embargo, existen algunos métodos que se han propuesto para trabajar con esas matrices mal condicionadas, pero estos métodos se salen de lo que vamos a hacer
en esta lectura. Entonces finalmente vamos a revisar algunos ejemplos. El primero de ellos consiste en una lámina cuadrada de 1 metro de longitud cada lado, y en sus aristas colocamos unas fuentes de calor que siguen estas formas de onda. Esta en la arista derecha, esta en la arista izquierda. Queremos ver cómo se comporta la distribución de la temperatura en cada uno de los puntos al interior. En un segundo ejemplo, tenemos una región en el espacio donde existe un potencial eléctrico debido a alguna distribución de carga que está en alguna otra región del espacio, y lo que queremos es encontrar la distribución del potencial electrostático al interior de una región cuadrada, asumiendo que en las fronteras tenemos estas funciones para el potencial. Entonces vamos a las implementaciones. Bien, para solucionar los ejercicios planteados he desarrollado una función en el software MATLAB cuyas entradas son una función, un function handle, o sea, una función que representa las condiciones en la frontera, una función de x y y, unos parámetros a y b que representan el extremo inferior izquierdo del rectángulo de longitud L, sobre el cual vamos a hacer el análisis, y un número de puntos. Otra alternativa para no enviar la función g explícitamente es enviar como tal una matriz en cuya periferia se encuentra las condiciones de frontera, es decir, esta misma matriz que tenemos acá, y lo que hago yo es enviar entonces todos los elementos en la periferia, y al interior no envío nada porque precisamente es lo que quiero encontrar. El código está optimizado para no utilizar ciclos for, y lo que tenemos aquí entonces es un primer bloque donde calculamos la matriz A. Como se puede observar, se encontraron matrices por bloques donde tenemos todas las Ds, todas las matrices identidades por encima de la diagonal y todas las identidades por debajo de la diagonal, y luego con la suma de esas matrices puedo recuperar A. Las matrices individuales las desarrollé usando una multiplicación de Cron. Recordemos que si yo tengo la matriz 1, 1, 0, 0 y hago un producto de Cron, digamos con una matriz B más grande, pues esto lo que me da es B, B, 0 y 0. De esa manera entonces puedo construir una matriz donde aparece toda la diagonal, una matriz donde aparece toda la superdiagonal y una donde aparece toda la subdiagonal, y al sumarlas recupero A. Y en esta parte lo que tenemos es el vector de términos independientes. Entonces recordemos que al iniciar por nuestro primer elemento tenemos estos dos conocidos en esta esquina, luego vamos avanzando por el lado inferior para los cuales para esos puntos solo tenemos conocidos los puntos, la periferia en la parte de abajo, que serían todos estos. Luego aparece la esquina donde hay dos puntos conocidos. Luego hacemos un salto aquí donde se conoce este valor de frontera, pero luego a medida que me voy moviendo aquí al interior ya no hay ningún punto conocido, entonces aparece un vector de ceros, n-2, quitando los puntos que están junto a la frontera, y así me voy yendo
de una frontera a la otra a través de vectores de 0. Luego tengo la esquina de la parte de arriba, luego todos los elementos del borde superior y finalmente la esquina. Bien, tenemos una solución del sistema utilizando el comando de solución de sistemas de MATLAB, que emplea rutinas bastante eficientes y para términos de lo que queremos hacer en esta lectura, que es demostrar cómo funcionan los métodos, es suficientemente aceptable. Vamos a desarrollar entonces nuestro primer ejercicio en el que estamos utilizando una lámina cuadrada y vamos a trabajar con 50 puntos, ¿sí? Y miremos qué sucede. Entonces, efectivamente, nuestro borde derecho tenemos calor, en el superior frío, y vemos el patrón de la distribución de la temperatura a lo largo del espacio en dicha lámina. Lo que podemos observar es cómo cambia esto a medida, por ejemplo, que disminuimos el número de puntos. Vemos que sigue fielmente el patrón. Retomemos el 50 y miremos ahora qué pasa con otras funciones interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con esta función en la que estamos colocando mucho calor en una de las esquinas de la lámina cuadrada? Pues lo que vemos es que hay una distribución de ese calor y obviamente la esquina más retirada es, digamos, la que se encuentra más fría. Miremos qué pasa con otra función. Por ejemplo, qué pasa si todos los bordes están a una temperatura constante. Entonces vemos que si todos los bordes están a 4 unidades de temperatura, pues toda la lámina está prácticamente a esa misma temperatura. ¿Sí? Vemos que los valores son prácticamente todos 4, solo que no son 4 exactamente por el redondeo de la máquina. Miremos qué pasa si colocamos mucho calor en las esquinas, pero en los puntos medios de las aristas ponemos frío. Pues vemos que el calor se distribuye, la temperatura se distribuye uniformemente hacia el centro, formando este patrón. Y finalmente, ¿qué pasa si las condiciones de frontera son más complejas? Por ejemplo, como esto. Vemos también que hay convergencia del método sin ningún inconveniente. Muy bien. ¿Y ahora qué pasa con finalmente nuestro último ejercicio? Para este caso no vamos a utilizar la función g de forma explícita, sino que vamos a construir la frontera por aparte. Aquí está construida la frontera con 30 puntos y vemos que al enviar los datos a la función previamente programada ya solo tenemos que mandar la frontera, distinto a este caso donde debíamos mandar todos los demás parámetros de entrada. En este caso, entonces, vemos que este es nuestro patrón de potencial en la región de interés.